Hola, ¿qué tal? Esta es la entrada correspondiente al concepto de violencia en el Diccionario Filosófico COVID-19 organizado por el Instituto de Filosofía del CSIC de Madrid, España. Mi nombre es Efraín Lazos Ochoa, soy profesor del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM en la Ciudad de México. Es un enorme gusto y un honor participar en este proyecto iberoamericano de inspiración mugersiana. Mientras en Latinoamérica estamos en el pico de la epidemia y en Europa comienza afortunadamente a bajar. ¿Qué tendrá que ver el concepto de violencia con la situación de la pandemia que vivimos desde hace meses y por lo que parece seguiremos viviendo los próximos meses y quizá años? Espero que al final de esta charla puedan tener una idea de cómo se responde esa pregunta, una idea más o menos clara de cómo se responde esa pregunta. Voy a hacer una propuesta de caracterización general de la violencia, pero me interesa subrayar que se trata de una caracterización de lo que se podría llamar violencia interpersonal. Es decir, me interesa por lo pronto enfocar la violencia que se da entre dos personas. Me interesa preguntarme cuáles son las condiciones, si es que se pudieran ofrecer para que una persona violente a otra. No me interesan entonces otros tipos de violencia, no me interesa entender la violencia como fuerza, ni siquiera como fuerza excesiva, pero sí que me interesa contrastar esta posible caracterización de la violencia interpersonal que daré a continuación. Me interesa contrastarla con la llamada violencia sistémica. Algunas veces se refiere en la literatura a un tipo de violencia objetiva que se llama violencia sistémica. Ejemplos típicos de esta violencia sistémica son la violencia sexual, la violencia racial y la violencia de clase, ¿no? Que generalmente además vienen combinadas, aunque desde luego no siempre. Entonces me interesa la conexión entre la violencia interpersonal y la violencia sistemática. Y me interesa también, aunque no lo podré hacer del todo en esta ocasión, explorar sus vínculos, es decir, si podemos establecer vinculaciones causales o de tipo normativo incluso entre la violencia sistémica y la violencia interpersonal. Por cierto que, hablando de adjetivaciones, dentro de la violencia interpersonal y recordando que estamos en tiempos de encierro no voluntario, dentro de la violencia interpersonal cabe lo que a veces se llama violencia intrafamiliar o violencia doméstica también. Entonces sí se ve un poco la preocupación, ¿no? Si la violencia sistémica incluye la violencia sexual, racial, de clase, entonces ¿cómo se vincula con la violencia interpersonal, uno de cuyos casos es lo que se llama la violencia doméstica? No sé si voy a contestar claramente a todo esto, pero me parece que son temas que debemos pensar con cuidado. Entonces voy rápido a lo primero, que es la caracterización general de la violencia como violencia interpersonal. Recuérdese que estamos hablando de personas en este caso, ¿no? Entonces diríamos que la persona A violenta a B, a la persona B, bajo las siguientes condiciones, y esta es mi propuesta. Primero, A daña a B, y segundo, A no repara el daño a B. Quizás hay otras condiciones, pero digamos, estas parecen las más importantes. Después de haber considerado la posibilidad de incluir la coerción como condición de las acciones
violentas interpersonales, hemos llegado a la conclusión de que la coerción no es una condición ni suficiente ni necesaria para la violencia, lo cual parece quizá peculiar porque estamos acostumbrados a identificar la violencia con las acciones que se ejercen en contra de la voluntad, ¿no es cierto?, de otros agentes. Pero en mi opinión, y debido a determinadas razones, ahora paso a decir brevemente cuáles son, creo que la coerción no debe entrar dentro de la definición posible de la violencia interpersonal. Primero, hay casos de coerción benevolente. Entonces, la acción en contra de la voluntad de la persona quizá puede favorecer sus propios intereses o favorecer su propio bienestar. Hay algunos casos en la pedagogía, por decirlo así. Otro caso es la rehabilitación de adicciones, ¿no?, por no mencionar otros casos de coerción benevolente, o también a veces se conoce como coerción paternalista. Entonces, si hay coerción benevolente, entonces esto nos permitiría afirmar que la coerción desde luego no es suficiente para la violencia, pero tampoco es necesaria. Y esto es súper importante, es muy importante porque nos pone alerta sobre posibilidades de violencia de las que no somos muy conscientes normalmente, es decir, la violencia sin coerción. Y los casos de manipulación de varios tipos, puede ser económica, emocional, ideológica y todas sus perversas combinaciones, que configuran parte de lo que sería una acción violenta, pero en mi definición, pero digamos que lo que nos daría como resultado es que la coerción tampoco es necesaria para la violencia. Entonces, daño y ausencia de reparación serían las notas principales de la violencia interpersonal. Ahora no puedo detenerme mucho en estos dos puntos, diré solamente que el daño tiene que ver también con el concepto de persona que estamos utilizando. Es un concepto amplio que merece una entrada por sí mismo en el diccionario, pero digamos en analogía con el daño a un artefacto o a un objeto material, un objeto físico, por ejemplo, un florero, ¿no? Diríamos que el daño a un florero es, la ruptura o la desasimilación de sus partes. De manera que esto nos da una idea de que el daño tiene una dimensión mereológica que quizá, y digo solamente quizá, de una manera muy tentativa, se puede aplicar para entender lo que sería la integridad de la persona. Entonces el daño, ¿no?, sería a la integridad de la persona entendida de un modo amplio. Sobre esto habría mucho que hablar, y parte de esa integridad son las capacidades cognitivas de la persona, ¿no?, entre otras muchas cosas. La ausencia de reparación, por su parte, también es muy importante, puesto que marca un ciclo temporal en el proceso de la violencia. Hasta en tanto no hay reparación de daño, hasta en tanto no reconstruimos el jarrón, hasta en tanto no hay reparación, entonces el acto o la acción violenta continúa. Estamos acostumbrados a pensar que las acciones violentas son más o menos espontáneas y que no duran mucho en el tiempo, pero digamos que el daño tiene efectos, ¿no?, efectos ¿no?, negativos, por eso es daño, no contrarrestar los efectos de la acción dañina, ¿no?, significa perpetuar la acción violenta, perpetuar el daño, quizá en otras formas, pero en todo caso perpetuar la acción violenta. Bien, ahora brevemente, porque ya veo que estoy consumiendo mucho tiempo, a la violencia sistémica. Esto, se puede tomar en
desde la perspectiva de un filósofo como Slavoj Žižek, que tiene una famosa obra sobre la violencia de la década pasada o antepasada, un texto muy provocativo, muy provocador como estila este filósofo, pero dentro de una clasificación útil es, digamos, la distinción entre violencia objetiva y violencia subjetiva. La distinción fundamental o el punto de quiebre para entender esa distinción es la visibilidad, ¿no? Entonces, digamos que la violencia subjetiva es la que tiene nombre y apellido y que podría, digámoslo así, ubicarse dentro de lo que yo he llamado violencia interpersonal, es decir, A daña a B, A no repara el daño a B, ahí A y B son personas con nombre y apellido, con una historia, etcétera, etcétera. Personas en el sentido sustantivo y fuerte del término, ¿no? Hay mucho que discutir acerca de las conexiones entre la violencia interpersonal y la violencia sistémica, pero en contra de lo que dice Žižek, me interesa subrayar que la violencia sistémica también puede tener nombre y apellido, y los encargados y encargadas de desmantelar los sistemas públicos de salud a lo largo y ancho del mundo occidental, sobre todo, pero no solamente, tienen nombre y apellido. De manera que la violencia sistémica también es violencia interpersonal y la violencia interpersonal también es violencia sistémica. Esa sería mi conclusión. Muchas gracias.